De acuerdo, entonces en la sesión de práctica de hoy lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes. En la primera parte vamos a trabajar en JupyterLab, algunas de las instrucciones que vimos en la clase de hoy. Y en la segunda parte vamos a ir a PyCharm para realizar un programa que se ejecuta muchas veces o cuantas veces el usuario quiera ejecutarlo, utilizando un ciclo while como los que hemos estado viendo en clase. Entonces voy a ir primero que todo a JupyterLab para hacer la primera parte. Entonces vamos a ir a la línea de comandos, igual que siempre. Voy a ir a buscar la carpeta que nosotros habíamos creado, que se llama Jupyter Ejemplos. Y una vez en Jupyter Ejemplos, pues vamos a ejecutar como siempre el JupyterLab. Y vamos a ir a crear entonces un cuaderno de programación nuevo. Ok, este es el tercero que teníamos antes. Voy a cerrarlo para crear un cuaderno de programación nuevo. Y en ese cuaderno de programación le vamos a crearle aquí varios títulos, igual que siempre. Voy a poner acá práctica con funciones, práctica con ciclos y con funciones de Python. Ok, entonces vamos a crear otro subtítulo acá y vamos a colocar acá operadores booleanos en estructuras if. Ok, y aquí vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar los operadores booleanos que vimos en clase como argumento en alguna de las instrucciones o de las estructuras if que habíamos visto anteriormente. Entonces voy a crear un comentario aquí y se va a llamar uso de múltiples condiciones en estructuras if. Entonces voy a crear un ejemplo. Digamos que voy a decir if, voy a colocar una primera condición, digamos que 7 sea mayor que 4 y voy a colocar el operador booleano AND para enlazar esa condición con otra condición, digamos de que 0 sea menor que 8. Entonces, si esas condiciones son válidas, yo voy a ejecutar lo que viene, las instrucciones que voy a colocar con tabulación. Digamos, print, vamos a mostrar un mensaje en pantalla que va a ser ambas condiciones son verdaderas. Recuerden que para que esto se ejecute, las dos condiciones que están aquí enlazadas con el AND tienen que ser verdaderas. De lo contrario, no se va a ejecutar esta parte. Vamos a poner un else y en el else vamos a poner otro print que va a ser, digamos, hay una condición falsa. ¿De acuerdo? Entonces vean ese programa. En este caso yo tengo que 7 es efectivamente mayor que 4, por lo tanto esta condición es verdadera. 0 es menor que 8, esta otra condición también es verdadera. Por lo tanto, ambas son verdaderas, como ambas están unidas con un AND, entonces yo debería de ejecutar esta parte de acá, la primera. Entonces vamos a ejecutarlo para ver que se imprime en pantalla. Entonces vean que aquí obviamente se imprime en pantalla que ambas condiciones son verdaderas. Con solo una que yo altere, digamos si ahora yo coloco en la segunda condición 19 es menor que 8, esta condición se me está haciendo falsa. Por lo tanto, como están unidas con un AND,
con una sola que sea falsa, ya toda la condición o el conjunto de las dos condiciones va a ser falso, el resultado de la AND va a ser falso. Por lo tanto, yo debería estar ejecutando lo que viene en el else. ¿Ok? Entonces vamos a correrlo y vean que aquí me aparece que una condición es falsa, que es la segunda. Ahora, si las dos condiciones son falsas, pues con más razón, donde yo ejecute esto, me va a aparecer que hay una condición falsa. En este caso, hay dos condiciones falsas. Entonces vean que con la AND, con el operador AND, yo puedo enlazar varias condiciones. Y el resultado global de la condición sería verdadero si todas las condiciones son verdaderas, o falso si al menos una de ellas es falsa. Ok, voy a cambiar acá, digamos, voy a poner de nuevo el 4 aquí y voy a poner de nuevo el 0. Y voy a cambiar de operador y voy a poner el operador OR, que es el operador O. Recuerden que con el operador O, para que el resultado global sea verdadero, al menos una tiene que ser verdadera. Si las demás son falsas, no importa, si una es verdadera, el resultado de toda la operación sería verdadero. Si todas son falsas, pues ahí sí, el resultado de toda la operación sería falso. Entonces vean acá, voy a utilizar el operador OR. Entonces, ambas condiciones son verdaderas. Yo debería decir que ambas condiciones son verdaderas. Como estoy utilizando el operador OR, voy a hacer un ajuste aquí en el mensaje. Al menos una condición es verdadera. ¿Ok? Y aquí tendría que colocar todas las condiciones son falsas. Ok, entonces vamos a ejecutarlo de nuevo. Entonces, al menos una condición es verdadera, ya lo sabemos. Voy a hacer esta condición falsa colocando aquí un 10. Entonces, 7 no es mayor que 10. Lo ejecuto de nuevo, pero como esta segunda sigue siendo verdadera, entonces toda la operación OR es verdadera. Por lo tanto, imprimo nuevamente el primer mensaje. Si yo ahora hago ambas condiciones falsas, como en este caso, y lo ejecuto de nuevo, entonces tengo que todas las condiciones son falsas. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos utilizar el AND o el OR como nosotros lo necesitemos para enlazar condiciones en estructuras IF o en estructuras while, por ejemplo. Entonces a este le vamos a llamar operador OR. Ok, y voy a copiar este mismo ejemplo aquí abajo para volver a poner el que teníamos antes con la operación AND, para que ustedes recuerden que ambas opciones son posibles, ¿verdad? Entonces aquí sería todas las condiciones son verdaderas, y aquí voy a poner hay una condición falsa. Ok, entonces ya de esta forma nos quedan los dos los dos ejemplos en el cuaderno de programación que estamos haciendo acá. Ok, entonces puedo hacer incluso un enlace de 3 condiciones booleanas con estos operadores. Yo voy a poner uso de más condiciones en la estructura if. Entonces yo podría poner if, qué sé yo, 6 igual a 6, por ejemplo, and 9 mayor que menos 3, and 80 entre 4 mayor
que 2, por ejemplo. Entonces ahí tengo 3 condiciones enlazadas con operadores booleanos. Yo podría intercambiar este AND y cambiarlo por una OR, o poner aquí otra OR, poner los dos en OR. Eso pues uno lo decide dependiendo de lo que uno necesite hacer en el programa. Entonces aquí puedo poner print, como son AND las dos, entonces voy a poner acá todas las condiciones son verdaderas, else print igual, al menos una condición es falsa. Perfecto, entonces voy a ejecutar este tercer segmento o fragmento de programa y vean que como todas las condiciones son verdaderas, todas las condiciones son verdaderas. Si volvemos una condición falsa, digamos esta, 80 entre 4 es 20, por lo tanto 20 no va a ser mayor que 30, yo lo ejecuto, al menos una condición es falsa. ¿Ven? Entonces, de esta manera podemos enlazar condiciones múltiples en estructuras if, que eso pues viene siendo muy útil en muchos programas. Ahora vamos a crear otro título de Markdown acá, y yo voy a colocar doble signo de numeral y voy a poner ciclo while con dos condiciones. Porque esto mismo que estamos haciendo aquí con la estructura if lo podemos hacer en un ciclo while perfectamente. Entonces voy a definir algunas variables. En un ciclo while voy a definir, digamos, un contador, y a ese contador le voy a asignar el valor de 0. Voy a definir un total, que a ese total le voy a asignar también 0, y un promedio al que le voy a asignar 0. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que quiero hacer con este ciclo while? Bueno, básicamente lo que quiero es ir leyendo las edades de ciertas personas, ¿verdad? Como parecido a como lo hicimos en la clase anterior, dentro de un ciclo while que va a estar controlado por dos condiciones. Voy a aceptar 6 personas como máximo dentro del ciclo, es decir, voy a leer la edad de 6 personas como máximo. Y la otra condición va a ser de que si el promedio de edad de las personas que he ido insertando se hace mayor o se mantiene menor que 50, pues entonces continuamos. O sea, el ciclo va a tener dos condiciones de salida. Entonces vamos a ver, voy a poner aquí ciclo while con dos condiciones. Entonces voy a colocar while y mi primera condición va a ser que contador sea menor o igual que 6. Es decir, quiero leer al menos 6 o un máximo de 6 edades, ¿verdad? Las edades de 6 personas. Y la otra condición que voy a enlazar con un AND va a ser que el promedio sea menor que 50. Si el promedio de las edades que yo voy insertando se hace mayor que 50, entonces mi ciclo saldría porque esta condición se volvería falsa. Si yo intento leer la edad de más de 6 personas, el ciclo va a salir porque esta otra condición va a ser falsa. Entonces, con cualquiera de estas condiciones que se haga falsa, el ciclo while va a terminar. ¿Ok? Entonces, me faltan dos puntos acá, muy importante. Entonces, lo primero que voy a hacer dentro del ciclo while va a ser leer la edad de una persona. Y la voy a solicitar del teclado. Entonces voy a tener integer de input, ¿verdad? La transformamos de una vez. Insertar la edad de una persona. ¿Ok? Entonces una vez que esto se ejecuta, yo tengo la edad de una persona ya transformada como un entero.
en la variable edad. Entonces, como ya leí una edad, voy a incrementar mi contador de personas. Entonces, contador va a ser contador más 1. Recuerden que contador viene inicialmente con 0, que es no tengo ninguna persona procesada, pero una vez que entro al ciclo por primera vez y leo la edad de una persona, entonces ya tengo una persona en la lista, por lo tanto voy a incrementar mi contador de personas en 1. Una vez que tengo el contador incrementado, voy a ir comentando aquí para que quede más claro. Leer edad desde el teclado. ¿Ok? Luego, incrementando el contador de personas. Aquí voy a poner acumulando el total de edades. Porque para calcular un promedio yo necesito saber pues cuánto es la edad de todas las personas que yo he ido leyendo. Entonces, total va a tomar el valor de total, lo que traía total, más la edad que yo acabo de leer. Entonces voy a ir acumulando las edades para luego entonces sacar un promedio de edades. Y promedio va a ser igual a total dividido entre contador. ¿Verdad? Que es el acumulado de las edades que llevo hasta el momento dividido entre contador. Y ese va a ser el promedio. Y entonces voy a desplegar en pantalla los resultados. Resultados parciales porque este ciclo se va a ir repitiendo mientras estas dos condiciones se cumplan, ¿verdad? Entonces esos resultados van a estar cambiando por cada iteración que yo hago. Entonces en resultados voy a poner un print y voy a utilizar ahora de nuevo la función de el atributo de la función print para que ustedes vean cómo trabaja. Entonces vean que empiezo la cadena de caracteres con una F. Entonces voy a poner personas o número de personas ingresadas, número de personas ingresadas, dos puntos, y ahora entre corchetes voy a colocar contador, dos puntos, y lo voy a desplegar con 0 dígitos a la derecha del punto, ¿verdad? Que eso se puede, o si ustedes quieren lo dejan, si no van a desplegar ningún tipo de decimales, entonces nada más ponen contador, eso también se vale. Y voy a poner aquí con promedio de edad de dos puntos, y aquí sí, promedio muy probablemente va a ser un número flotante, porque no siempre la división va a ser exacta. Entonces voy a desplegar promedio, dos puntos, con dos dígitos a la derecha del punto decimal, nada más. Y eso es lo que voy a hacer dentro del ciclo. El ciclo no va a estar controlado por el usuario, sino que va a estar controlado por el número de personas que vamos insertando o eventualmente por el promedio de edades que ellas vayan adquiriendo. Cuando salimos del ciclo while, vamos a desplegar un mensaje final que va a ser, por ejemplo, print, salimos del ciclo. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esto me funciona bien. Lo vamos a ir ejecutando y vamos a ir viendo los resultados parciales de este ciclo. Entonces le voy a dar aquí play y me sale que inserte la edad de la primera persona. Yo voy a insertar, por ejemplo, 30. Entonces vea que ejecuta todo esto y me lanza el primer mensaje. El número de personas ingresadas es 1 con promedio de edad de 30. Entonces, contador
ahorita está en 1, ¿verdad? Solo hemos insertado una persona y el promedio de esa edad es menor que 50, por lo tanto, esto se ejecutó bien. Voy a insertar la edad de otra segunda persona, digamos 45. Entonces ahora tengo dos personas procesadas y el promedio subió a 37.5. Sin embargo, ambas condiciones son válidas. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, voy a insertar la edad de una persona que tenía 100 años. Entonces le doy Enter y vean lo que ocurrió. El número de personas ingresadas era 3, pero con esta edad de 100 el promedio subió a 58,33. Por lo tanto, esta condición se hizo falsa y el ciclo salió. Y entonces vean que salió el mensaje final, salimos del ciclo. ¿Ok? Entonces, se cumplió una de las condiciones de salida, que era que promedio fuera mayor que 50, entonces salimos del ciclo while, aun cuando no habíamos alcanzado las 6 personas procesadas. Voy a ejecutarlo de nuevo para que vean qué ocurre si yo no supero el promedio de edad que yo establecí de 50 años. Digamos una persona de 30 años, tenemos 30, una segunda persona digamos de 25, el promedio baja a 27.5 años, tengo dos personas, inserto 60, con 60 el promedio se mantiene por debajo de 50 y voy por la tercera persona. La otra persona tiene digamos 41, el promedio sube a 39, llevo 4 personas, ahora escribo otra de 30, voy por la sexta, digamos que es una persona de 12 años, el promedio baja a 33 años, tengo 6 personas y voy a insertar una última que va a ser digamos de 54 y vean lo que ocurre ahora. Cuando inserto la séptima persona el promedio es de 36 años, se mantiene por debajo de 50. Pero como ya el contador subió por encima de 6, entonces ahora la que falló fue esta condición. Y para que el ciclo while se repitiera, las dos condiciones tenían que ser verdaderas. Con esta que se hizo falsa, entonces ya salimos del ciclo. ¿Ok? Entonces, vean que nosotros podemos controlar ciclos while con múltiples condiciones. Uno puede cambiar el AND por un OR si uno quisiera, ¿verdad? Depende de lo que uno esté realizando en el programa. Perfecto. Entonces, esos serían los ciclos while con múltiples condiciones. Voy a agregar aquí un Markdown y voy a colocar ahora librería Math. La librería Math es muy útil porque contiene un montón de funciones muy interesantes que nosotros podemos usar. Para llamarla hay que importarla. Entonces vamos a importar la librería Math, por lo tanto vamos a poner import Math. Si no la importamos al inicio y usamos alguna instrucción de esa librería, nos va a dar un error porque todavía no la tendríamos cargada. Entonces vamos a leer el valor de pi, como vimos en clase. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar valor pi y a esa variable le voy a asignar math.pi, que es una variable que ya viene definida en la librería. Ok, entonces yo estoy cargando el valor de pi con un montón de decimales realmente. Entonces ahora desplegando el valor de pi. Entonces vamos a hacer un print y yo inicialmente nada más voy a mostrar valor pi, así como está, para ver qué es lo que ocurre. Entonces voy a ejecutarla, voy a ejecutar este fragmento y vean que me aparece pi con un montón de decimales. Si yo quisiera limitar ese número de decimales a un cierto valor, entonces tengo que utilizar el atributo fstring que vimos anteriormente. Entonces yo tendría que empezar la cadena de caracteres con una f, y si lo que tengo es una variable, como en este caso, yo la puedo encerrar entre corchetes. Y dentro de los corchetes yo puedo agregar aquí un atributo que va a ser, digamos, mostrar pi con 3 dígitos decimales después de la coma. Entonces lo muestro de esta manera.
Entonces, si ahora yo vuelvo a correr el programa, vean que ahora estoy mostrando pi con 3 dígitos decimales. Y aquí, por supuesto, puedo agregarle este texto, ¿verdad? El valor de pi es 2 puntos y mostramos la variable. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco aquí, por ejemplo, un 10.3f? Entonces, vean que se me generan un montón de espacios en blanco porque ahora estoy apartando 10 espacios en la pantalla para acomodar todos los dígitos que voy a mostrar de pi, incluyendo su parte entera, el punto y los 3 dígitos decimales. Como hay unos que no se llenan acá, entonces me quedan en blanco. Si uno más o menos sabe cuántos son los números que uno tiene en la parte entera, como en este caso solo 1, entonces uno lo modifica a 1, por ejemplo, y le da uno play y aparece normal. Si ustedes no saben cuántos números tienen en la parte entera o cuántos van a tener, pues simplemente dejan ese espacio en blanco, no lo ponen, y así la computadora pues revisa cuántos números tiene en la parte entera y asigna los espacios correspondientes para que el número se muestre de forma completa. Perfecto. Y la última parte que vamos a hacer aquí en Jupyter, en esta práctica, va a ser el manejo de los números aleatorios. Entonces vamos a colocar aquí otro título que va a llamarse números aleatorios con la librería estándar. La librería estándar de Python no hay que invocarla, no hay que importarla como hicimos con la librería math. Es una librería que se llama estándar porque siempre se carga cuando Python arranca. Entonces no hay necesidad de hacer no hay que importarla como tal. Sin embargo, hay que cargar el módulo. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Entonces, cargando el módulo random. Random es para números aleatorios. Ok. Y ahí vamos a tener que poner from random import random. O sea, estamos cargando el módulo random de la librería estándar. ¿Ok? De tal forma que entonces ya podríamos generar números aleatorios. Entonces vamos a generar dos números aleatorios. Voy a crear un número 1, digamos un num1, y le voy a asignar random. Y recuerden colocar los paréntesis, aunque nosotros no le pidamos ningún otro dato a la función, tenemos que colocarlos precisamente para indicar que vamos a llamar a la función sin parámetros. Eso es muy importante. Luego el num2 va a ser random y nos va a cargar otro número aleatorio en la variable num2. Y ahora vamos a desplegar los números. Entonces al desplegar los números voy a hacer print y voy a utilizar nuevamente el atributo de formato. ¿Por qué? Porque estos números van a tener también un montón de decimales. Entonces yo quiero mostrarlos con menos decimales. Entonces voy a poner los números aleatorios son, y voy a mostrar el primero. Entonces uso corchetes, pongo num1, 2 puntos, y voy a mostrarlo con 3 números también a la derecha del punto decimal. Entonces num1, 2 puntos, punto 3f. Y el otro número va a ser num2, 2 puntos, punto 3f también, para mostrarlo con 3 dígitos decimales. Ok, entonces voy a ejecutar este fragmento para que lo vean. Y vean que en la primera corrida de este segmento, los números aleatorios que se generaron son 0,645
y 0,532. Son números aleatorios. Vean que si yo lo vuelvo a correr de nuevo, espérenme un momentito, estoy acá. Si yo lo vuelvo a correr de nuevo, los números que se asignan son diferentes. Ahora es el 0,915 y el 0,732. Si yo lo ejecuto de nuevo, me cambian los números. Por cada vez que yo ejecute estas funciones random, me va a generar un número aleatorio nuevo, que es diferente del anterior, o que hay alta probabilidad de que sea diferente. Entonces, esto nos permite generar números como si nosotros estuviéramos tirando un dado. Solo que el número que se genera es un número que está entre 0 y 1, siempre. ¿Ok? Y esto es muy útil para hacer pruebas. Ustedes van a ver más adelante que vamos a estar utilizando números aleatorios para generar datos, básicamente. Y en vez de tener que estarlos digitando uno, mejor uno los pone como números aleatorios de una vez, y eso es más rápido. Entonces, esta sería la práctica que vamos a hacer ahora en Jupyter Lab. Estos son ejemplos de los temas que vimos en la clase teórica. Y ahora nos vamos a pasar a PyCharm a ver un ejercicio adicional. Recuerden sí cambiarle el nombre, ¿verdad?, al cuaderno de programación. Muy importante, vamos a ponerle cuaderno 04 para que quede guardado. Y ya una vez que está guardado, pues entonces sí podemos cerrar el Jupyter. Y aquí le damos control C para interrumpir el PyCharm, el Jupyter, perdón. A veces hay que digitarlo varias veces hasta que entonces ya sale. Le damos exit y terminamos. Entonces ahora voy a ir a PyCharm para realizar la siguiente parte de la práctica. Y vamos a trabajar con un archivo adicional. Ok, en la clase anterior que habíamos trabajado con PyCharm, habíamos creado un proyecto que se llamaba Práctica 3 y dentro de ese proyecto de Práctica 3 teníamos 3 archivos de código. El último que hicimos fue ejemplo while02.py. Voy a cerrar este archivo y voy a crear un archivo de código nuevo dentro de este proyecto. Ok, para que ya lo tenemos configurado de una vez. Entonces voy a ir a New, Python File y voy a crear ejemplo while 03. Ok, le vamos a dar Enter. Y dentro de este archivo vamos a crear un programa que se repite hasta que el usuario lo detenga. Entonces, esto sería un programa que se ejecuta hasta que el usuario lo detiene. O sea, es un programa que se va a estar repitiendo cuantas veces el usuario quiera repetirlo. Entonces vamos a colocar aquí otro mensaje que se va a llamar uso de ciclos while uno dentro del otro. O eventualmente eso se le llama también ciclos while anidados. El usuario, igual que siempre, soy yo. Alejandro. Y la fecha. Hoy es el 3 del 09 del 2020. Y la versión de este programa es la 01. Ok, entonces vamos a hacer un programa relativamente simple que lo que hace es acumular o llevar un acumulado del costo de varios vehículos. Vamos a ir leyendo, vamos a irle pidiendo al usuario que nos inserte los precios de ciertos vehículos y vamos a ir acumulando esos precios hasta que el usuario decida terminar. Sin embargo, cuando el usuario decida terminar de insertar vehículos, le vamos a dar la opción de volver a comenzar si él quiere. Si él no quiere, pues entonces el programa termina completamente y si él quiere repetir, pues empezamos de nuevo a acumular valores partiendo desde cero. Entonces voy a crear aquí una descripción.
programa que recibe precios de automóviles y los acumula hasta que el usuario decide terminar. Ok, otro mensaje acá. El programa luego le da la opción al usuario de volver a comenzar. Y esa es la parte, digamos, nueva, la parte más interesante de este código. Entonces voy a empezar de la siguiente manera. El programa. Vamos a iniciar con una condición inicial. En la condición inicial yo voy a definir una variable que se va a llamar condición. O le voy a poner cont. Cont es condición, ¿verdad? Y esa condición le vamos a poner una S. Va a tener el valor de una S. O sea, si quiere continuar el usuario. Y esa condición la voy a utilizar en el ciclo while externo. El ciclo while externo es el que me va a permitir repetir el programa cuantas veces el usuario quiera repetirlo, ¿verdad? Entonces es un ciclo while externo. Ese ciclo va a decir entonces while condición, que es mi variable que está aquí arriba, ¿verdad? Mientras la condición sea, por ejemplo, igual a S, o sea, mientras el usuario quiera continuar con el programa, entonces yo voy a iniciar el ciclo while. El ciclo while externo entonces va a empezar pidiéndole al usuario que inserte el costo de un vehículo. Entonces vamos a poner leer costo de un automóvil. Entonces vamos a leerlo con la instrucción input. Entonces costo va a ser igual a input y vamos a utilizar la misma lógica del programa que hicimos la parte anterior, porque el usuario también puede frenar o puede decir con una X que ya no quiere insertar más costos de vehículos. Entonces vamos a ver cómo sería. Sería inserte el costo de un vehículo. Me hizo falta aquí las comillas, ¿verdad? Muy importante. Inserte el costo de un vehículo. El usuario lo inserta y una vez que tenemos el costo, me hizo falta aquí una cuestión, inserte el costo de un vehículo o X para terminar. ¿Ok? Entonces el usuario inserta el costo de un vehículo o estripa X para terminar con este ciclo de lectura. Entonces vamos a ingresar a un ciclo while interno. Entonces vamos a crear unas variables adicionales. Variables adicionales. Porque tenemos que ir acumulando estos costos, ¿verdad? Para después reportárselos al usuario. Entonces vamos a crear el costo total como una variable y le vamos a asignar un 0. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sumarle el primer valor. Entonces aquí vamos a tener un ciclo while interno. Y vamos a decir que while, mientras el costo ingresado por el usuario sea diferente de X, ¿verdad? Porque recuerden que el usuario detiene el ciclo interno con una X. Entonces, mientras el costo ingresado por el usuario sea distinto de X, vamos a hacer lo que está aquí adentro. Primero, transformaríamos costo a un número flotante,
porque costo podría venir con números decimales. Entonces lo vamos a transformar en un flotante primero que todo. Transformamos costo en flotante. Después vamos a acumular costos. Los costos insertados, entonces costo total va a ser igual a costo total más el costo que insertó el usuario en esta iteración, ¿verdad? Ok. Y una vez que los tenemos, vamos a pedirle al usuario que inserte otro costo. Entonces, evaluando condición interna nuevamente. Entonces vamos a pedirle al usuario que inserte otro costo o que inserte X para terminar. Igual que hicimos en el caso anterior. Ok, entonces el usuario vuelve a insertar el costo y si el costo es distinto de X, volvemos a repetir lo que está en este ciclo interno. Cuando el usuario ya se cansa de insertar costos de vehículos, entonces presiona una X, el ciclo interno sale y nosotros vamos a ir a presentar los resultados. Entonces vamos a ir a presentar los resultados en la parte externa y vamos a poner print. Voy a usar print con formato. Vean que aquí en PyCharm también lo podemos usar, evidentemente. Entonces sería el costo total de los automóviles es dos puntos y con corchetes ponemos entonces la variable costo total desplegada con, digamos, 2 puntos a la derecha del punto decimal. Entonces de esta forma ya mostramos el costo total y aquí viene la parte interesante porque aquí le vamos a preguntar al usuario si quiere comenzar de nuevo. Es decir, vamos a evaluar la condición del ciclo externo, que es esta que está acá. Entonces aquí tendríamos que preguntarle al usuario, tendríamos que leer una nueva condición, un nuevo valor para condición, que va a ser entonces input, y le vamos a poner un mensaje, digamos, de esta forma al usuario. ¿Desea volver a comenzar? ¿Desea volver a comenzar? Esa es la pregunta. Y las opciones son sí o no. Obviamente si presiona sí, entonces volvemos a comenzar porque condición volvería a ser S. Si estripa cualquier otra letra, pues entonces saldríamos del programa. Ok. Y aquí podríamos poner mensaje de salida final. Que podría ser el mismo de siempre que usamos nosotros, input, presione, vamos a ver con comillas, presione cualquier tecla para cerrar ventana. Ok. Y listo. Ese sería nuestro programa. Vean que tenemos un ciclo while dentro de otro ciclo while. Y vamos a ver entonces cómo se ejecuta esto paso a paso. Voy a poner unos breakpoints para ejecutar el programa paso a paso. Y voy a ir aquí a Edit Configuración para seleccionar el archivo que estoy manejando en este momento, que es ejemplo while 3. Lo seleccionamos, le damos OK y ya estamos listos para ir al depurador. Entonces aquí en el botoncillo de depurador vamos a ir a depurar nuestro programa paso a paso. Ok, entonces vean que acá estoy ya donde vamos a definir condición inicialmente. Entonces con F8 voy a ingresar.
Ingreso en el ciclo while externo porque condición tiene una S. En este momento mayúscula, por lo tanto podemos ingresar, la condición es verdadera, ingresamos al ciclo externo. Entonces vamos a pedirle al usuario un costo de vehículo o X para terminar. Yo voy a decir que mi primer vehículo cuesta 200 colones. Ok, entonces voy a ir a definir costo total en 0 y ahora sí, como costo que yo ingresé, el costo es diferente de una X, ¿verdad? Lo que tiene es un dígito, entonces ingresamos al ciclo while interno. Entonces transformamos costo a un flotante, véanlo aquí que ahora se transforma en un flotante, y lo acumulamos en la variable costo total. Ups, esa no era la tecla que quería estripar, es F8. Entonces costo total ahora tiene 200 y vamos a ir a pedirle al usuario otro valor. Digamos que ahora el siguiente carro cuesta 500 colones. Le doy enter. Costo sigue teniendo un valor que es distinto de X, por lo tanto seguimos dentro del ciclo while interno. Lo convertimos ese 500 a un flotante y ahora lo acumulamos con los 200 que teníamos antes, por lo tanto ahora tenemos un 700. Voy a ir a pedirle al usuario otro valor, entonces digamos que yo como usuario voy a insertar otro que es de 150, un carro más barato. Le doy enter. Como no es X, seguimos dentro del ciclo principal, dentro del ciclo interno. Convertimos costo a flotante, lo acumulamos y ahora el acumulado tiene 850 y le pedimos al usuario otro valor. Digamos que ya solo tenía yo 3 carros, por lo tanto voy a terminar con una X. Entonces, ahora, costo viene con una X, X es igual a X, por lo tanto ya esta condición no se cumple. Y salimos del ciclo while interno. ¿Ven? Entonces vamos a ir a presentarle al usuario lo que tiene la variable costo total con dos números decimales. Entonces vean aquí, el costo total de los automóviles es de 850 con 2 dígitos a la derecha del punto. Y aquí es donde viene la parte nueva, porque ahora se va a desplegar un mensaje que dice desea volver a comenzar. Si yo le doy que sí, si yo le doy S, entonces donde vuelvo al ciclo while externo, me doy cuenta que condición todavía tiene una S. Entonces vuelvo a comenzar y vuelvo a ejecutar el programa completo de nuevo. Eso sí, con el costo total en 0, ¿verdad? Voy a pedir un costo al usuario, digamos que voy a insertar ahora un carro de 450 y vean que aquí vuelvo a poner costo total en 0. Por lo tanto, vuelvo a comenzar desde 0, ¿verdad? Acumular automóviles nuevamente. Entonces, entramos al ciclo inicial, al ciclo interno, volvemos a convertir costo a flotante, lo empezamos a acumular nuevamente y le pedimos al usuario otro. Digamos que el siguiente vale 265 colones, 200.65. Le doy enter, lo transformo a flotante y lo voy acumulando con mi variable. Ahora voy a preguntar por otro, digamos que ya ahora eran solo 2 en este ciclo, entonces le doy X para terminar, salgo del ciclo interno, presento nuevamente los resultados, que son 650.65, y paso a preguntarle al usuario si quiere ejecutarlo de nuevo. En este caso ya voy a salir del programa completamente, entonces voy a digitar N. Entonces vean que donde salgo, donde regreso al ciclo principal, me doy cuenta que condición ahora trae una N que no es igual a S, por lo tanto la condición es falsa. Entonces más bien salgo de todo el ciclo externo y presento un mensaje final ya para cerrar la ventana, ¿verdad? Entonces le doy enter y el programa se termina con código 0. Ok, entonces en este programa estamos usando lo mismo que vimos en la clase anterior de los ciclos while, pero estamos usando un ciclo while externo para permitirle al usuario controlar y repetir el programa que hicimos tantas veces el usuario lo necesite. ¿Ven? Entonces ese sería el ejemplo que íbamos a ver en PyCharm el día de hoy. Pueden ejecutarlo desde el archivo .py
fuera de PyCharm para que ustedes lo vean ejecutándose solito y vean que ahora ya tienen más control sobre el manejo de la ventana y sobre la repetición del programa que estamos haciendo. Y entonces con esto pues terminamos la clase de hoy. Recuerden que cualquier duda ustedes me preguntan en cualquier momento, si no entendieron algo, si hay algo en lo que tienen duda, pues me contactan para yo entonces ayudarles a aclarar la duda que ustedes tengan. Entonces nos veríamos en un siguiente video y por el momento muchas gracias.